Dinamarca, es un científico que dijo, este valor es muy difícil de manejar así en notación científica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sacar el logaritmo negativo a ese valor. Y es así como creó la fórmula de pH. ¿Sí? Que es esta, miren, ¿ves? pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, si a ese valor de 1 por 10 a la menos 7 usted le saca el logaritmo negativo base 10, le da un valor de 7. ¿Sí? Al sacarle, entonces queda un número entero que es más fácil de manejar. Entonces la fórmula del pH quedó establecida así: potencial de hidrógeno. pH significa potencial de hidrógeno, es decir, la cantidad de iones hidrógeno que hay en el agua disociándose en 1 litro. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el término pH. Potencial de hidrógeno es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno presentes en esa botella de litro que les había dicho. Entonces, se le saca el logaritmo negativo para que quede un valor entero, que en este caso es 7. Entonces, como el agua se disocia en sus componentes, van a tener que hay 1 por 10 a la menos 7 de concentración de iones hidrógeno y 1 por 10 a la menos 7 de concentración de iones hidroxilo. Entonces este señor Sorensen multiplicó los hidrógenos con los hidroxilos, que son los componentes en los que el agua se ha disociado, y le dio un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces ese 1 por 10 a la menos 14 se le llama producto iónico del agua, es decir, la cantidad de iones que se encuentran en 1 litro de agua. 1 por 10 a la menos 14. Ese es el producto iónico del agua. Pero Sorensen, como necesitaba manejar números enteros, le sacó el logaritmo negativo y le dio 14. Entonces creó una escala, que la pueden ver aquí, que va del 0 al 14. Entonces a eso le llamó escala de pH. ¿Por qué tiene 14 puntos? Porque es el logaritmo negativo del producto iónico del agua. Entonces los 14 de la escala de pH salen de la multiplicación de la cantidad de protones y de la cantidad de hidroxilos. Estableció esa escala del 1 al 14. Como al hacer la operación de menos logaritmo negativo de concentración de iones hidrógeno en el agua, le dio 7. Entonces 7 es el valor neutro de pH, el que está en el centro. ¿Qué significa que el 7 es neutro? Que tiene la misma concentración de iones hidroxilo y la misma concentración de iones hidrógeno. Están en equilibrio ambos componentes. Por eso se dice que es neutro. Y en neutro es el agua. Todo lo que está por debajo del 7 se le llama ácido. Y todo lo que está por encima del 7 hasta el 14 se le llama básico o alcalino. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? A medida desciende el número de la escala, aumenta la concentración de protones, porque es un logaritmo negativo el que se sacó para obtener esta escala. Y entre más básico o alcalino es un compuesto, entre mayor es el número, hay menor concentración de iones hidrógeno. Entonces podemos decir que la relación entre iones hidrógeno y pH es inversamente proporcional. A menor pH, mayor concentración de iones hidrógeno. A mayor número de pH, menor concentración de iones hidrógeno. Es decir, que un fluido que tiene, como los jabones, por ejemplo, un pH entre 10 y 12, van a tener menos concentración de iones hidrógeno que un ácido como el clorhídrico, que está situado entre el 1 y el 2, por ejemplo. Este va a tener mayor concentración de iones hidrógeno. A mayor concentración, menor pH. ¿Sí? A menor concentración, mayor pH. Entonces luego tenemos que también, como el agua se disocia en hidrógeno y en OH, también se puede calcular el pOH. El pOH es simplemente la concentración de OH que hay en el litro de agua que les había mencionado. En el caso del agua es de 1 por 10 a la menos 7, entonces siempre el pH más el pOH da igual a 14, está representado en la escala. Entonces tienen que saber que si yo les doy un valor de pH, pero les pregunto el OH, entonces ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? 14 menos el valor de pH que yo les doy, y eso les va a dar la cantidad de pOH. Aunque esto lo van a ver en química y lo van a aprender a calcular. Para la medicina no es necesario calcularlo, pero sí que entiendan esta dinámica.
Si yo no le voy a poner a calcular, use la fórmula de menos logaritmo negativo, no, solo quiero que la entiendan, de dónde viene y cómo se aplica. En química sí, lo vas a poner a calcular pH por derecho y por revés. Sí, yo no. Bien, entonces, ¿qué pasa? El pH de nuestro cuerpo en la sangre es de 7.35 a 7.45. Entonces, cuando oigan hablar del pH fisiológico, el pH fisiológico va de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Ese es el valor fijo de rango de pH en nuestro organismo. Entonces, pH fisiológico, 7.35 a 7.45, con un promedio de 7.4. ¿Sí? Pero siempre se toma como rango, 7.35, 7.45, con un promedio de 7.4. Eso es lo normal del pH que hay en la sangre, es cercano a la neutralidad. Si baja el pH abajo de 7.35, estaremos en una condición que se llama acidosis. Nuestro cuerpo estará en desequilibrio y tendremos una acidosis, que es muy común en varias enfermedades. Y si sube por encima de 7.45, estaremos ante una alcalosis, es decir, que habrá mayor valor de pH. Entonces la acidosis es cuando se baja de 7.35, la alcalosis cuando se sube de 7.45. Y esto es lo que van a necesitar como base para bioquímica, para entender los tipos de acidosis, los tipos de alcalosis, cómo se analizan, cómo se tratan, etc. Entonces nada más les doy aquí como datos fijos estos que están acá. Si el pH desciende, por ejemplo, abajo de 6.8, ya es incompatible con la vida y le da la muerte. Por ejemplo, una persona que es diabética y es descontrolada, entonces entran en algo que se llama cetoacidosis diabética. Si no se controla y el pH llega alrededor abajo de los 6.8, la persona muere por una cetoacidosis diabética. Eso es un ejemplo. Las alcalosis son menos comunes, pero también suceden. Un ejemplo típico de alcalosis es que usted se fue a subir el volcán, el de Santana, póngale, pero usted no está entrenado. Entonces, cuando llega a la cumbre, hay menor concentración de oxígeno y usted está cansado y empieza. Entonces, esa hiperventilación, menor concentración de oxígeno, hace que el pH se suba. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo común de alcalosis, pero como no el es mal tan de grave como montaña. la acidosis en ciertos momentos. Estos son los diferentes fluidos corporales. Si se fijan, todos están cercanos a la neutralidad, excepto este. Mire, ¿ven? ¿Cuál es la región más ácida de nuestro organismo? El estómago, porque tiene jugo gástrico, que contiene HCl, ácido clorhídrico. Entonces el pH del estómago va entre 1 a 3.5, es decir, es un pH muy ácido. ¿Cuál es el objetivo? Degradar los alimentos y matar a las bacterias que usted se come cuando compra el mango o la torta. Las bacterias, por lo general, se mueren ante ese pH. Entonces es una barrera natural para que usted no se enferme. Entonces, si usted toma un antiácido, está quitando, por ejemplo, la barrera natural que tiene su estómago y se puede enfermar más fácil. Le va a arder menos el estómago, pero le va a dar diarrea. Ahora, ¿cuál es el líquido más alcalino en el cuerpo? El jugo pancreático. Miren, me va de 8 a 8.3. ¿Por qué? Porque grasa. Porque eso se secreta en el intestino después de que la comida pasó por el estómago. ¿Ustedes saben cómo se llama la salida del estómago? ¿Cómo se llama la parte final del estómago cuando ya empalma con el intestino? No, Cloaca. duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino que está pegadita al estómago. El duodeno recibe el alimento con el jugo gástrico ácido. Entonces, el intestino no está preparado para un pH tan ácido. Entonces, el páncreas va a secretar a través de la vesícula biliar jugo pancreático. ¿Para qué? Para que es alcalino, para neutralizar la acidez del estómago y que los alimentos se puedan seguir procesando en el intestino. Entonces, ahí pueden ver los diferentes pHs, ahí los estudian, no me detengo a explicarles cada uno porque si no nos vamos en la tarde. Bien, ahora vamos a recordar esto. Miren, esto lo van a ver en química con profundidad, yo solo se los adelanto. Tenemos que comprender que es un ácido y que es una base para estos señores de Bronsted y Lowry. Hay diferentes teorías, hay diferentes definiciones, pero nos vamos a basar en la de Bronsted y Lowry para entender esto. ¿Qué sería un ácido para estos señores, Bronsted y Lowry? Ácido es una especie, un compuesto que cuando está en una solución acuosa dona hidrógenos.
se deshace de un ion hidrógeno, aporta un ion hidrógeno al lugar donde está, ¿sí? Le regala un ion hidrógeno al medio, ¿sí? Entonces, ¿qué son los ácidos? Todos los compuestos capaces de donar iones hidrógeno al medio, ¿sí? Yo tengo, imagínense que mi ion hidrógeno es una pelota que está en la mano. Cuando me pongo en contacto con un medio acuoso, suelto mi pelotita. ¿Y dónde va a quedar la pelotita? En el agüita que me rodea. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, eso lo vemos después. Un ácido dona protones o dona hidrógenos. Iones hidrógeno. Una base es un compuesto que en una solución acuosa acepta esos protones. Acepta los protones. El ácido los dona. Y una base es un compuesto que los acepta, ¿sí? El agua, como puede dividirse en hidrógeno y OH, es decir, puede actuar como un ácido o puede actuar como una base, donando hidrógenos o aceptando hidrógenos y convirtiéndose en un ion hidrógeno. Por esa capacidad que tiene el agua de soltar hidrógenos al medio o de captarlos si es necesario, se le llama que tiene un carácter anfotérico. ¿Sí? Anfotérico o anfótero. Anfotérico significa que el agua se comporta como ácido o como base, dependiendo si va a aceptar, se comporta como base. Si va a donar, se comporta como ácido. ¿Sí? El agua tiene ese carácter anfotérico. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la clasificación vamos a hablar de ácidos y no de bases. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo lo que predomina son los ácidos, no tenemos bases de manera natural, ¿sí? La mayoría de componentes son ácidos. Entonces van a ver ustedes que los ácidos pueden ser débiles o fuertes en la naturaleza. Cuando son fuertes, como estos que ven acá, tienen la capacidad de disociarse completamente. Pueden ver al ácido sulfúrico. ¿Y qué va a hacer el ácido sulfúrico? Va a soltar todo su componente de hidrógeno y va a dejar un ion negativo, que es el sulfato. Se disocia completamente en sus componentes. El sulfato y el hidrógeno, igual el HCl, el ácido clorhídrico. Van a ver que dona el hidrógeno y se separa en sus componentes, que son el protón y el cloruro, el anión cloruro que está cargado negativamente. Entonces, ¿qué es un ácido fuerte? Son compuestos o ácidos que se disocian completamente en sus componentes. Y los ácidos débiles, ¿qué son? Son aquellos ácidos, como la mayoría que hay en nuestro cuerpo, que donan nada más un hidrógeno de su estructura, pero su estructura queda íntegra, es decir, que no se disocian completamente, solo sueltan un hidrógeno y su estructura queda íntegra. Estos que están acá, por ejemplo, el ácido beta hidroxibutírico, este es el ácido acetoacético. Son dos ácidos que tenemos en nuestro cuerpo y que se forman cuando estamos en un periodo de ayuno. ¿Sí? Si usted no ha comido porque se durmió, se vino a la 1, desayunó, no almorzó, va a tener una gran abundancia de estos compuestos que se producen a partir de largas jornadas de ayuno. El ácido beta-hidroxibutírico y el ácido acetoacético. ¿Cuál es el principal solvente que hay en la célula, en el organismo? El agua. Entonces, ¿qué va a pasar? En medio acuoso, el ácido beta-hidroxibutírico y acetoacético, por el agua donde están solubilizados, van a donar un protón. Y entonces se van a convertir en una sal. Ya no se va a llamar beta-hidroxibutírico, se va a llamar beta-hidroxibutirato, porque regaló su protón y quedó cargado negativamente. Y el ácido acetoacético, con la presencia de agua, dona un protón y queda con carga negativa formando una sal llamada acetoacetato. Entonces este es el ácido débil, dona un protón y lo que se forma es una sal o base conjugada, así se le llama, sal o base conjugada. Lo que se formó a partir de la disociación del ácido débil tiene carga negativa y a ese se le conoce como sal o base conjugada. Aquí pueden ver a uno de los ácidos más comunes en el cuerpo. ¿Cómo se llama este ácido? Vean, H2CO3. Ácido carbónico. Ácido carbónico es uno de los más importantes de nuestro organismo. Se disocia en un protón y en una base conjugada o sal llamada bicarbonato. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de ácidos débiles. ¿Qué características tienen? No se disocian completamente. Bien, esos son todos los ácidos, esto está en el libro que les he subido.
que se forman en nuestro organismo a partir del metabolismo. Entonces, en el metabolismo se obtienen muchos ácidos débiles que se disocian y que sueltan protones. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar con todos esos protones que se están soltando a base de todos esos ácidos? Van a hacer que esos protones queden en el medio, y el medio va a empezar a tener mayor concentración de iones hidrógeno. Si hay mayor concentración de iones hidrógeno, ¿qué va a pasar con el pH? Si es inversamente proporcional la relación, ¿sí? El pH va a disminuir, y entonces fácilmente se podría entrar en una acidosis porque se están produciendo muchos hidrógenos a partir de la disociación del gran montón de ácidos débiles que se producen en el metabolismo. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos para regular el pH.